Bien, en las anteriores videoclases hemos estado viendo el cálculo de la media aritmética, de la moda, de la variancia y la desviación típica de un número pequeño de valores. Pero ¿qué ocurre si ese número es muy grande de valores? En caso de que los valores sean muy grandes, tenemos que recurrir precisamente a tablas. En las tablas, como podéis ver, viene la variable estadística, que puede ser cuantitativa o cualitativa. En este caso tenemos una variable estadística cuantitativa discreta. Y en una columna tenemos las frecuencias, cuando hay muchos datos. En vez de sumar el 4, fijaos que esto ahora vamos a pasar. Entonces, con estos valores nosotros vamos a crear una tabla de valores cuando tenemos muchos valores y vamos a intentar hacerlo de la manera más operativa, porque en realidad la estadística, el objetivo o lo que se pretende con la estadística es, teniendo una masa inmensa o bastante grande de valores, reducirlo a una serie de valores y sacar conclusiones con unos valores mínimos. Bien, vamos al cálculo de la media. Fíjate que la media aritmética, pues ¿qué hacíamos? Nosotros cogíamos, empezábamos a sumar todos los valores, sumábamos todos los valores. Aquí cogíamos el 4, 5, ¿cuántas veces sale? Pues 10, está, pues sumábamos el 5 10 veces, aquí empezábamos, conforme lo hacíamos, pues de una manera desordenada, cogíamos los valores, los íbamos cogiendo y los sumábamos. Esto es un poco absurdo, ¿no? Porque si el 5 sale 10 veces, pues qué más fácil que multiplicar 5 por 10. Es decir, ¿qué me dice la frecuencia? Fijaos, aquí lo más sensato es multiplicarlo. ¿Qué me dice la frecuencia esto? Que el 4 se repite una vez. Pues 4 una vez. Que el 5 se repite 10 veces. Pues 10 veces repetido el 5, al sumar el 5 son 50. 10 veces 50 más 4 hacen 54. El 6 se repite 14 veces. Entonces, en vez de sumar el 6 14 veces, pues multiplico 6 por 14. 6 por 4, 24, por 1, 8, 84. El 5, pues mucho más cómodo sería coger y ir sumando estos valores. En vez de poner, como aquí el libro dice, en vez de coger y sumarlos, pues voy multiplicando, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces aquí se multiplica y saco los valores que están. ¿Cuántos valores tengo? Pues 33. ¿Y cómo saco el número de valores? Pues fijaos que el número de valores es muy fácil deducirlo. Porque es, fíjate, sería la suma de las frecuencias. La frecuencia es, una vez aparece el 4, 10 veces aparece el 5, 14 veces aparece el 6, 5 veces aparece el 7, 2 veces aparece el 8 y una vez aparece el 9. ¿Cuántos datos hay en total? 1 más 10, 11. 11 más 14, 25. 25 más 5, 30. 30 más 2, 32. 33 veces aparece la suma de las frecuencias. Que la frecuencia lo que me viene a decir no es ni más ni menos que el número de veces que se repite. Entonces ya tengo la media creada. ¿De acuerdo? Fijaos que con las tablas me va a permitir ser un poquito más operativo. Y aquí, ni más ni menos, la variable cuantitativa, ya que son las variables cuantitativas con las únicas que se puede, con las únicas que podemos, que tiene sentido hablar de la media, porque con las cualitativas lo máximo que podemos hablar es de moda. ¿No? Entonces, multiplicamos por estos valores y los dividimos entre el número de suma de frecuencia, del número de valores de datos, que me va a decir que es la suma de las frecuencias, porque las frecuencias me dice cómo el número de veces que se repite un valor. Si aparece un 0 significa que ese valor no tiene sentido. Si en una columna aquí aparece un 0, por ejemplo, en esta columna apareciese un 0, no tendría sentido. ¿De acuerdo? Entonces, la fórmula sería X igual a FI, el sumatorio de cada una de las frecuencias. Fijaos aquí, la suma sería la sumatoria de las frecuencias, 33, que es el número de datos, el sumatorio de todas las frecuencias, el sumatorio de cada una, del producto de cada una de las frecuencias por la variable estadística, ¿de acuerdo? Y esta sumatoria me da 198, 198 entre 33 me da 6.
Esta es la fórmula que vamos a seguir para la media a partir de ahora, que es lo mismo, es equivalente a lo que hemos estado viendo. Esta fórmula, ¿de acuerdo? Entonces con esta fórmula vamos a calcular las medias. Fijaos que en las columnas, ¿cómo se trabaja de la manera operativa en esta columna? Pues en esta columna tenemos los datos. Fijaos, muy importante. Y me voy a poner pesado, ya lo repito, ya es la tercera vez que lo repito. La media aritmética solamente tiene sentido en las variables cuantitativas. En las cualitativas, no. Por ejemplo, solamente tiene los porcentajes y las frecuencias, pero no las medias. Por ejemplo, aquí creo una segunda columna donde voy a multiplicar cada uno de las variables, voy a multiplicar cada una de las variables por la frecuencia. 4, 5 por 10, 50, 84, 7 por 5, 35, 8 por 2, 16. Es decir, y 9 por 1, 9. Esto es ni más ni menos que el resultado de sumar los datos, por ejemplo, este 5 10 veces, este 6 14 veces, este 7 5 veces, y el 8 2 veces, y el 9 una vez. Entonces, si yo lo sumo todo, me da 198. Y esto lo voy a dividir por la suma de todas las frecuencias, que es lo que me dice el número de datos. Si en la frecuencia aparece un 0, esa casilla podría quitarlo. Es decir, si hubiese 0,5 en vez de 10, pues podría pasar del 4 al 6. Quito precisamente esa fila. Entonces con esto ya tenemos la media muy fácilmente deducible. Aquí tenemos esta media y aquí esta es la fórmula que podemos ver en la página de vuestro libro 270. Bien, vamos al cálculo de desviación típica. Pues es muy similar. Pues la frecuencia, fijaos que como cada uno de los datos se repite un número de veces, como cada uno, pues sería así. Frecuencia absoluta, esto es lo que me indica aquí lo que estoy calculando, en realidad es la media de la varianza, es la media aritmética de la diferencia entre cada una de las variables estadísticas y su media elevado al cuadrado, dividido entre diferencial, la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Es lo que da. Y aquí me da x cuadrado si desarrollando esto como estuvimos viendo el último día, lo hacemos de esta forma y que nos ahorramos muchos cálculos de la fórmula que se hace ni más ni menos que desarrollando esto por identidades notables. Aquí tenéis la fórmula. Por lo tanto, ¿esto qué va a obligar? Esto obliga a que se cree una variable, una nueva columna, f1x cuadrado. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos x1, f1, f1, x1. Pues, ¿cómo se llega a esto? Pues multiplicando esto por el x. Con el x cuadrado, 4 por 4, 16. 50 por 5, 250. 84 por 6, 504 y así sucesivamente. Así los tenemos y con estos datos, pues, tenemos los valores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya podemos abordar estos ejercicios y, bien, esto si lo queréis con calculadora lo veis en vuestro libro y ya yo creo que ya con este tema terminamos el próximo día, empezamos las probabilidades, ¿vale? El coeficiente de variación, esto si lo queréis lo leéis y, bien. De acuerdo, pues ya con esto ya hemos terminado y hacemos una serie de